Saludos para todos, bienvenidos. Les habla el ingeniero Freddy José Sánchez Leal. Vengo a contarles una historia eh, que me conmueve mucho, que es mi historia personal, la historia de Ramcodes, Ingeniería Civil Venezolana de Exportación, desde 1998. ¿Qué significa Ramcodes? Si estás aquí leyendo esta historia es que seguro has tenido que ver con Ramcodes, ya sea que has tomado un curso con nosotros, has hecho tu tesis de investigación con un material relacionado con Ramcodes o has visto esta marca en alguna parte y te ha llamado la atención y estás viendo este video. Ramcodes significa, Ramcodes es un acrónimo de su nombre en inglés que significa metodología racional para el análisis de densificación y resistencia de geomateriales compactados. Este es de aquí donde sacamos este nombre. La historia de Ramcodes comienza en 1993, ¿no? En una anécdota que me sucedió trabajando en el proyecto de ampliación de la refinería Cardón en el norte de Venezuela en el año 93. Estábamos compactando un material de relleno que se denomina localmente caliche, que es un suelo de origen calcáreo, de meteorización de caliza marina. Al compactarlo nos pudimos dar cuenta que inclusive por un par de puntos por debajo del 95%, que es o era en ese momento el estándar con el que estábamos haciendo la compactación, el suelo se volvía tan resistente, tan duro, que partía la barra de acero que utilizábamos para poder hacer el ensayo con el densímetro nuclear. Entonces surgió la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscamos? Me decían los obreros que me ayudaban. Ingeniero, ¿qué buscamos con este suelo? Que esté más denso, porque no alcanzaba el 95% del Proctor, o que esté más resistente. O sea, no alcanza todavía el 95% y ya es tan resistente que puede romper las barras cuando se hinca. Entonces, eh, realmente aquí había un indicio de que había algo más que cumplir con el grado de compactación, sino que estábamos buscando qué propiedades realmente estamos buscando para el suelo compactado. Ramcodes nace oficialmente en un proyecto llamado el proyecto Sincor, de Sincrudos de Oriente, un proyecto petrolero, siempre el petróleo acompañando a Ramcodes, un proyecto petrolero de extracción de crudo extra pesado en la faja petrolífera del Orinoco, en el oriente venezolano. El 23 de noviembre del año 98 se presenta ante Sincor un informe con un método alternativo para el control de compactación de suelos en ese proyecto, ¿no? Se hizo un estudio de una semana a 10 días para poder mejorar los métodos de control de compactación que estaban utilizando. Se presentó un proyecto, un método estadístico para el control de calidad, y eso permitió una movilización de hasta 10.000 metros cúbicos de tierra al día para la construcción de la estación principal y las principales estaciones de explotación de crudo. Los suelos eran muy variados, desde gravas hasta limos arenosos, ¿no? Con ese documento nació Ramcodes porque fue un éxito, ¿no? Enseguida el proyecto, desde el director del proyecto para abajo, adoptaron este método en todo el proyecto, y bueno, y eso permitió mudarme hasta allá, ganar ese trabajo allí y estar ahí por 2 años de trabajo, donde se siguió desarrollando el método para solucionar problemas relacionados en ese entonces con los suelos compactados. En 2002 fue un año muy importante para Ramcodes porque alcanzamos a publicar en la Conferencia Internacional de Suelos No Saturados, UNSAT, en el año 2002. En Brasil se alcanzaron a publicar dos trabajos, uno relacionado con la clasificación cuantitativa de suelos, ¿sí? Con el factor FP, y también se presentaron los mapas de resistencia como herramienta para el diseño y el análisis de suelos compactados. Eso fue esa publicación, y que se fue a presentar allá, la fuimos a presentar en Recife, en Brasil. Y también en ese mismo año, en el campo de las mezclas asfálticas, se presenta por primera vez el polígono de vacíos, que es una herramienta
potente herramienta para el diseño y el análisis de mezclas asfálticas. Entonces ya para 2002 teníamos herramientas para suelos compactados y también para mezclas asfálticas. En el año 2007 se publica en el muy exclusivo y muy difícil de publicar y muy importante Journal de Materiales de Ingeniería Civil de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles. Es pues una de las revistas más prestigiosas que hay en materiales de ingeniería civil. Este desarrollo de la carta de gradación, que es una herramienta de suma utilidad para el estudio de mezclas asfálticas, se logra esa publicación y se convierte ese artículo en una lectura obligada, en una referencia universal para el estudio de la influencia de la gradación en el comportamiento de geomateriales compactados. En el año 2008 ganamos el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Ya el año anterior se había ganado con ese mismo trabajo de la carta de gradación, se había ganado el Premio Regional del Estado Falcón, que es donde yo nací, donde vivo, y al año siguiente se concursa en el concurso nacional de ciencia y tecnología y quedamos ganadores de la mención de publicación, ¿no? Este hecho sin precedentes para una persona de mi estado, jamás pensé que iba a poder ganar este premio, eh, catapulta a Ramcodes y lo convierte pues en una herramienta muy prestigiosa, ¿no? Ya mi voz comenzaba a ser escuchada simplemente por el hecho de haber ganado este premio nacional, que fue muy difícil, una competencia muy difícil según me explicaron luego los jurados, y bueno, eso me hizo valorar todavía más este logro que se hizo para la metodología. En el año 2009, Ramcodes es incluido en la norma venezolana Fondonorma NTF 2000 del año con publicación de agosto de 2009. Se utilizan los mapas de resistencia como una alternativa al criterio conocido del 95% del Proctor, ¿no? Ahí este meme trata de explicar, y lo hace muy bien en una sola figura, que las especificaciones voltean a ver a Ramcodes y les parece bien, ¿no? A despecho del 95% del Proctor. Esto fue también muy importante, pues es la primera vez que Ramcodes aparece en una especificación, en este caso la venezolana, en una norma nacional venezolana. En el año 2010 se aprovecha de que soy consultor con una compañía llamada Converpro, que es en ese entonces era una empresa mixta entre la brasileña Odebrecht y la venezolana PDVSA. Es un desarrollo petrolero también, sigue el petróleo aquí en Venezuela, y me llaman para la consultoría porque se iba a hacer un movimiento de tierras muy grande, de aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de tierra, y hacía falta una validación para todos estos rellenos, ¿no? La ingeniería la hacía la transnacional de ingeniería civil japonesa, Nikki JGC, y bueno, los japoneses quedaron con una reticencia al principio, pero luego que les explicamos todo lo de Ramcodes quedaron encantados, se hicieron pruebas en terraplenes instrumentados, pruebas de placa, pruebas de laboratorio, y se lograron validar las curvas de diseño de Ramcodes, que posteriormente son una herramienta para diseñar el suelo compactado, ¿no? Esto fue un paso muy importante porque se hizo por primera vez una validación a gran escala, ¿no? Y no hecha por nosotros, sino hecha por esta empresa de prestigio Nikki JGC. En el año 2010 también luego de haber dado cursos por todo el país, hacemos un curso muy grande de unas 250 personas. Tuvimos 10 empresas del sector de la construcción que brillaron en una exposición comercial. Fue realmente un éxito, ¿no? El primer super entrenamiento Ramcode Super Training que se hizo en un conocido hotel de Barquisimeto, Estado Lara, ¿no? Estuvimos
patrocinados hasta por la gobernación del estado. Fue un encuentro hermosísimo de toda la ingeniería civil venezolana dedicada a las carreteras. Tuvimos grandes profesores, tanto nacionales como internacionales, dando conferencias. Empleamos una técnica de aprendizaje acelerado, y eso fue la fascinación durante todo el curso. Realmente fue un éxito en el mes de mayo de ese año 2010. En el año 2011 nos avisan en el Journal de ASC, de Materiales de Ingeniería Civil, que se publica el polígono de vacíos, ¿no? Luego de 10 años de su invención, se logra esta publicación con aplicación al método de SuperPay, porque antes lo habíamos aplicado solamente a Marshall. Y bueno, fue un exitazo también porque era ya una comprobación de algo eh, que veníamos utilizando por años. Verlo plasmado ahí en esta revista tan importante, pues fue un logro tremendo y le apuntaló una vez más este prestigio de Ramcodes. Este es una herramienta potentísima, ustedes lo podrán ver en los cursos que toman con nosotros, cómo realmente diseña el suelo, diseña la mezcla fáltica, perdón, con apenas 3 briquetas, cuando usualmente se utilizan entre 12 y 15 briquetas con los métodos tradicionales. En el año 2013 incursionamos en lo que es los modelos de negocio, ¿no? Queríamos encontrar con mi socio Jesús Useche un modelo para un modelo de negocio que nos permitiera, bueno, recuperar una gran inversión que se hizo él como socio capitalista de Ramcodes, que invirtió sobre todo en el tema de poder hacer ensayos en, los, en laboratorios de prestigio para poder validar cada una de estas metodologías, ¿no? Estas herramientas que utilizamos. Presentamos entonces un modelo con el cual nosotros reducíamos los costos, o sea, Ramcodes reduce el costo de producción de la mezcla asfáltica y obtiene a cambio un royalty por tonelada producida. Alcanzamos el tercer lugar del concurso de un total de 750 ideas de negocio, ¿no? Esto fue un éxito porque era la primera vez que participábamos en algo como esto bueno, lo más exitoso no fue alcanzar el tercer lugar, sino ya tener un modelo que nos permitió o que nos está permitiendo recuperar esa inversión y bueno, y tener una sustentación para seguir desarrollando Ramcodes. En el año 2013 se valida la herramienta en el Centro Nacional de Tecnología del Asfalto, se contratan unos $40,000 en ensayos en el Centro Nacional de Tecnología del Asfalto, desde ensayos básicos y de diseño de volumetría hasta ensayos de desempeño de mezcla asfáltica. Y estos resultados muy exitosos se presentan en el octavo Congreso Mexicano del Asfalto, que fue en Cancún en agosto del año 2013. En el año 2014 nos dedicamos a aplicar el modelo de reducción de costos de producción de Ramcodes en varias plantas de Venezuela. Lo aplicamos a cambio de que estas plantas nos pudieran dar a nosotros los resultados, poderlos analizar y presentarlos tanto en eventos científico-tecnológicos como a otros clientes interesados en este servicio. Logramos alcanzar reducciones de costo de producción por tonelada de mezcla asfáltica de entre 20 y 25%. Esto es verdaderamente impresionante y esto lo logramos hacer con aplicaciones de Ramcodes. Ya para finalizar, pues nosotros agradecemos en todos estos ya 20 años a tantas personas e instituciones que nos han apoyado de manera desinteresada. Pero en especial yo quiero agradecer a mi padre, Freddy Sánchez Naveda, y a nuestra empresa Sol Estudios por todo este apoyo y respaldo con tantos años desde el inicio de creer en nosotros y en apoyar esto grandemente para que se pudiera dar. También al Instituto Venezolano del Asfalto, que nos apoyó desde el principio a través de su presidente, lo ya fallecido el profesor Gustavo Corredor, a la Sociedad Venezolana de Geotecnia, que nos apoyó también para darle el corte de formalidad institucional cada vez que teníamos nosotros un evento de capacitación importante, el Instituto Mexicano del Transporte, que allá se hicieron investigaciones, siempre estuvieron
y están todavía para apoyarnos. La publicación del polígono de vacío está con ellos porque nos pasaron información de allá, data importante para poder publicar con el método SuperPay. A la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que fue en especial a la profesora Yelitza Serralta, que nos dio un apoyo desde el principio, sobre todo en la especialización de pavimentos, donde pudimos comenzar a presentar de manera académica en un foro de estudiantes de cuarto nivel, poder presentar estos desarrollos de Ramcode. Siempre bien agradecidos a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Venezuela. Y finalmente al Centro Nacional de Tecnología del Asfalto, que está en Auburn, en los Estados Unidos, en el estado de Alabama, por bueno, las capacitaciones que tomé allá en el curso de profesores y también los ensayos que logramos hacer allá y que salieron exitosos para validar cada una de las herramientas de Ramcodes en el campo de las mezclas asfálticas. Bueno, espero que hayan disfrutado este resumen de la historia de Ramcodes, una Ramcodes ingeniería venezolana con calidad de exportación.